Bienvenidas, bienvenidos a Piedra, Papel y Tinta. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el trabajo, el preaviso laboral de despido. Tenemos dos invitados expertos en el tema. Está con nosotros el doctor Hernán Clavel, presidente de la Asociación Boliviana de Abogados Laboralistas. Bienvenido y muchas gracias por acudir a la invitación, doctor. Licenciada Lucía, un gusto, muy buen día. Bueno, y está con nosotros el doctor, también abogado, Cristian Améztegui, abogado laboral, miembro de la mesa laboral. Bienvenido y gracias por acudir a la invitación. Gracias, Lucía, muchas gracias por la invitación. Bueno, el 24 de marzo el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró inconstitucional la figura del preaviso como mecanismo de despido. A partir de ese momento se abrieron dos fuentes de opinión. Una que dice que al haber este fallo se ha eliminado el artículo 12 de la Ley del Trabajo. Y con esto se abren más causales de despido. Bueno, por el otro lado, principalmente la Central Obrera Boliviana, dice que no, que más bien al eliminarse el preaviso, lo que se hace es que ya no hayan esos despidos abusivos que estaban habiendo esta temporada. Doctor Clavel, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, simplemente puntualizar que esta acción de inconstitucionalidad ha sido planteada por el Defensor del Pueblo y como consecuencia de ello se ha dispuesto en la parte resolutiva dejar sin efecto el preaviso porque se ha entendido que es contrario a lo que establece la Constitución en su artículo 49, parágrafo 3, que dice que se prohíbe toda forma de despido injustificado y en el fundamento de esta sentencia constitucional 009-2017 se dice que el preaviso es una actitud unilateral, injustificada, es una liberalidad del empleador para concluir la relación laboral e incluso sin pagar el desahucio que se produce cuando es un despido intempestivo. De modo tal que ha alineado al declarar la inconstitucionalidad en el marco de lo que establece la nueva Constitución Política del Estado vigente desde el año 2009. Entonces, ¿usted está de acuerdo con que está bien que se haya eliminado el preaviso? En mi criterio ha actuado con consecuencia. Ellos tienen el control de la constitucionalidad, ha actuado en derecho y simplemente yo lamento que hayan algunas voces que digan que se habría generado algunos vacíos, sí, ¿no? Y justamente estamos acá, en mi criterio no hay esos vacíos que se alegan. Muchas gracias, doctor. Doctor Améztegui, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo pienso que al haber dejado todo el artículo 12 sin efecto, han tocado otros artículos y otros institutos que estaban vinculados entre sí. Por ejemplo, por dar así un matiz, el desahucio. El desahucio está regulado por el artículo 13, pero el artículo 13 refiere al cálculo, al artículo 12, que está sin efecto. Por tanto, solamente nos queda empezar a usar otras fuentes secundarias para darle viabilidad. Por ejemplo, tenemos que usar tal vez jurisprudencia antigua, tal vez tenemos que usar el convenio 1 de la OIT referido a la costumbre. Entonces es un ejemplo. Entonces sí, se han creado vacíos según su opinión. Se han creado vacíos en los siguientes institutos: en desahucio, en las renuncias, en periodo de prueba de obreros y el preaviso mismo, porque todo el mundo habla del preaviso emanado del empleador hacia el trabajador, pero en la práctica nos olvidamos que también existe el preaviso del empleado o trabajador hacia el empleador, que también estaría sin efecto. Varios institutos tocados. Doctor Clavel, según autoridades gubernamentales principalmente, al anularse el artículo 12 de la Ley del Trabajo, primero se han borrado los tipos de contrato. ¿Es así? No, no es así, lamentablemente. ¿Por qué?
Primero deberíamos partir de que el derecho del trabajo, entre sus características, no solo es un derecho concreto, es un derecho fragmentario. ¿Qué significa ello? Que la normativa laboral no está como el Código Civil en una sola norma, o como el Código Penal. La normativa laboral está, aparte de la Ley General del Trabajo, en miles de disposiciones laborales, contenidas incluso de distinta jerarquía. Porque en materia laboral les dije, la regla de la norma más favorable, ¿verdad? Entonces, más favorable para el trabajador, ¿no? Entonces, si bien el artículo 12 señalaba que hay formas de contrato indefinido, cierto tiempo y realización de obra, el decreto ley 16.187, que no ha sido tocada por la sentencia constitucional de 16 de febrero del 79, también dice que el contrato de trabajo puede celebrarse en forma oral escrita por tiempo indefinido, a plazo fijo, por temporada, por realización de obra o servicio condicional o eventual. Entonces, quienes dicen que hay un vacío jurídico, yo creo que más bien hay un desconocimiento de la normativa laboral. O sea, hay otra clase de vacíos, pero no jurídicos. ¿Por qué? Porque esto que señalaba las formas de contratación está en otra normativa, que es el decreto ley 16.187. Por lo tanto, en este aspecto no existe ningún vacío jurídico y está demostrado documentalmente. O sea, no es un criterio únicamente personal, sino respaldado, ¿verdad? En el tema del desahucio. Sí. El desahucio está regulado por el artículo 13 y creo que eso queda claro. El artículo 13 no ha sido tocado por la sentencia constitucional 09-2017. La base de cálculo establecía el artículo 12. Eso es evidente. Pero no podemos decir que ahora no hay base de cálculo. ¿Por qué? Porque en base al razonamiento que hemos emitido sobre el derecho fragmentario, hay el decreto supremo 22.138, que establece en su artículo primero que el desahucio equivale a los salarios de los últimos 3 meses trabajados. Es decir, la misma base de cálculo que establecía el artículo 12. Por lo tanto, quienes desconocían este decreto 22.138 de 21 de febrero de 1989, simplemente tienen que remitirse a esta norma para establecer esa su duda sobre la base de cálculo. Pero es más, acá tenemos del Ministerio de Trabajo lo que establece en su página, los formularios de descarga. Y en estos formularios de descarga hay un documento oficial, es el finiquito. Y en este finiquito se señala desahucio, 3 meses en caso de retiro forzoso. Entonces nos han venido señalando que hay un vacío en el cálculo del desahucio. Sí. No hay, porque demostramos documentalmente que el cálculo del desahucio está en el decreto 22.138. Por lo tanto, el haber dejado sin efecto el artículo 12, donde se establecía la base de cálculo, no quiere decir que se ha dejado sin base para el cálculo del desahucio, porque hay otra norma que ha subsanado. Y así lo ha expresado ayer el Tribunal Constitucional a la opinión pública, que ha precisado que no va a hacer ninguna aclaración porque no se ha vulnerado ningún derecho. También han dicho las autoridades gubernamentales principalmente que el fallo crea más causales de despido, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, está el despido por fuerza mayor, incapacidad física o mental, quiebra de la empresa, indisciplina y otras. Sí, hemos escuchado que eso han señalado algunas autoridades. Y también las voces de la empresa privada señalan esos aspectos, ¿no? Pero aquí nosotros mostramos una contradicción. Si este fallo crea supuestamente más causales de despido, deberían estar felices por los empleadores, ¿verdad? Porque van a tener más posibilidades de desvincular a los trabajadores. Entonces, ¿cuál es su preocupación? ¿Por qué quieren que se elimine esta sentencia constitucional 09? Deberían agradecer, ¿verdad? Entonces, eso no es así. Y no es así porque aquí está la sentencia constitucional y me voy a permitir leer solo la parte pertinente. Dice, la estabilidad laboral denominada
denominado también principio de continuidad de la relación laboral, que se traduce en el derecho que tiene la trabajadora o el trabajador de conservar su empleo durante su vida laboral, y aquí hay una palabra clave, salvo que existan causales legales que justifiquen el despido, que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentran establecidos en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y artículo 9 del decreto reglamentario. Es decir, aquí está diciendo que la causal legal de despido es el artículo 16 y por lo tanto no ha creado ninguna otra forma. Se pretende confundir a la opinión pública, a los trabajadores, el razonamiento en general que se señala, y por eso es que el Tribunal Constitucional ha aclarado y ha señalado a la opinión pública ayer de manera expresa. Dice el Tribunal Constitucional, tampoco se ha eliminado los tipos de contrato ni el cálculo del desahucio, por cuanto existe normativa específica al respecto que es clara y plenamente vigente. Y además porque no es su atribución de generar nuevas causales de despido. Por lo tanto, con esto me parece que está aclarado y el Ministerio de Trabajo y el gobierno deberían entender ese contexto laboral y no generar una zozobra, una alarma innecesaria, porque otra cosa es que empecemos a discutir la nueva Ley General del Trabajo, con la que estamos de acuerdo todos, entiendo. Perfecto. Doctora Améztegui, ¿cuáles serían los argumentos bajo los que usted cree que realmente se afecta por ejemplo, a los tipos de contrato, al cálculo del desahucio, cuando se ha eliminado el artículo 12? A ver, voy a ir de atrás hacia adelante. Perfecto. Para que sea como más comprensible. Vamos a las causales de despido. La sentencia constitucional tiene una parte considerativa y una parte resolutiva. Si bien la parte considerativa menciona, por ejemplo, quiebra de la empresa, indisciplina, fuerza mayor, entre otros, es la parte así considerativa. La parte resolutiva es muy distinta. Hace así, como dice el doctor, una mención ejemplificativa, haciendo realce en que el artículo 16, que son las causales de despido justificado, y el artículo 9 del reglamento de la Ley del Trabajo, las complementa, entonces son las que son válidas. Y por su parte también decir que tampoco serían novedosas, con excepción de dos que serían extrañas en último caso, si alguien quisiera entender así, porque fuerza mayor, por ejemplo, es una razón de incumplimiento inimputable del Código Civil que afecta a todos los contratos, porque está en el libro cuarto, de hecho, del Código Civil, referido al contrato, todos los contratos, incluyendo el contrato de trabajo, y por tanto si hay una razón así, que es imprevisible, que es inmanejable dada la situación, porque no podía prevérsela, entonces el contrato de hecho de por sí deja de tener efecto, lo cual ya fue reconocido por otras sentencias previas, y el Tribunal Supremo de Justicia tiene gama entera sobre el tema. Por ejemplo, otra, dicen indisciplina. Indisciplina cabalmente podría entrar, si así está regulado en el contrato de trabajo o en el reglamento interno, puede entrar dentro de lo que es incumplimiento del contrato de trabajo. Hay que ver los contextos. Lo que, por ejemplo, me sorprendería sería cómo aplicar el tema de edad de jubilación, porque edad de jubilación no puede ser una causal así desvinculatoria, dado que entraría en contradicción con el Decreto Supremo 778, dado que hay compatibilidad entre jubilación y vinculación laboral. Entonces, en conclusión sobre este microtema, no hay así más que decir, dado que, repito, la parte resolutiva de la sentencia constitucional no afecta en el fondo sobre el tema de causales de despido. Por tanto, el que dijo que esto fuera creación de nuevas causales, creo que estuviera equivocado. Ahora, se habló también de aclaración por el Tribunal Constitucional. Por supuesto que el Tribunal Constitucional tenía que emitir dicha aclaración, porque ¿qué le tocaba después de haber emitido la resolución? Le tocaba hacer una complementación, y la complementación, el auto complementario, no puede pues cambiar la decisión original. Ya han dejado sin efecto. ¿Qué podía haber dicho? No, nos retrotraemos. Tenía solamente, hasta es un tema de imagen, que explicar y tratar de cubrir algunas cosas, porque no es la forma probablemente de haber manejado el tema. No nos olvidemos, para así los televidentes,
que desde el año 2013 estamos modulando el tema preaviso. Tenemos la sentencia constitucional 135, la 1262, la 907 y esta. Y todos los tribunales constitucionales, entre comillas, los que han tratado el tema previamente, ya vieron que era imposible dejar sin efecto el artículo 12. Ya lo habían hecho, porque vinculaba y dañaba otros institutos de manera indirecta. Y este ha sido, creo, mi parecer, discrepo con eso con el colega, un poco torpe, porque ya había una alerta previa, y por eso tengo como un ejemplo que lo voy diciendo abiertamente. Tienes un edificio, tienes en el piso 2 un salón de baile, tienes un pilar al medio y te está sobrando ese pilar y decides tumbarlo porque perjudica. Y piensas que no va a haber lío porque hay otros que están agarrando el edificio por otros lados. El rato que le das la última puntada, todo el edificio se mueve. Eso ha pasado. Y por eso es que, no por nada, múltiples voces han empezado a criticar. Vamos a los tipos contractuales. Por ejemplo, el colega dice, esto ya está suplido. Con toda razón, el decreto ley 16.187 ya me daba, en su artículo 1, ya me daba los tipos contractuales tipificados y por tanto no hay. De todas maneras, por lo menos mi percepción científica del tema como cientista del derecho es que igual hay que encontrar soluciones. Aquí no es de decir, uy, qué pena, ya no tenemos renuncia, ya no hay tipos contractuales o lo que dijeran. Hay que encontrar una solución porque las relaciones trabajadores y empleadores están ahí hoy día funcionando. El señor que suelda, el señor que está taipeando, el constructor, el que está excavando, el que está filmando, el que está haciendo trabajo, no sé, de ingeniería, están trabajando y hay que darle alguna certeza a los empleados y a los empleadores. Por tanto, soluciones es lo que hay que buscar. Y quizá una de las soluciones, y drástica, es justamente una nueva ley del trabajo, de la que se está hablando desde hace más de 12 años. Sí, la nueva Ley General del Trabajo, porque nuestra actual es del año 39, elevada a rango de ley el 42. Han habido bastantes iniciativas. Se han discutido en todos los sectores. En varios niveles de discusión. Hay una mesa laboral donde participa el doctor Améztegui, que han hecho un proyecto de ley. Mucho antes yo propuse un anteproyecto de Ley General del Trabajo, presentado a la Universidad Mayor de San Andrés, aprobada con resolución de casera, facultativa, remitida al órgano legislativo, y la COP también está discutiendo sobre la vieja ley en las mesas de diálogo hace bastantes años en los pliegos petitorios, pero no se ha avanzado. Pero de todas maneras, si bien es necesaria una nueva Ley General del Trabajo, yo reitero, no se ha afectado absolutamente otros institutos laborales, porque tendríamos que demostrar, y nosotros aquí estamos demostrando que no. Se dice, ¿se ha afectado en qué? En las formas de contrato, aquí están. ¿Se ha afectado en el cálculo del tema del desahucio? Aquí está. ¿Se ha afectado en otras formas de desvinculación? Lo ha explicado el doctor Améztegui. No son tales y ni siquiera son válidas. Entonces, ¿en qué se ha afectado de manera concreta? No se ha afectado en el hecho de que ya no hay una forma más de desvincular de manera injustificada, que es el preaviso. Las otras formas de desvinculación están garantizadas. Y como bien ha señalado, el tema de la quiebra, esto se contrarresta con lo que dice el artículo 54 de la Constitución Política del Estado, que señala que cuando hay quiebra fraudulenta, los trabajadores pueden constituir empresas sociales. Es decir, se ha complementado eso más que con el tema del Código Civil, con la propia Constitución Política del Estado. Entonces, quiebras podrá haber, pero la Constitución dice que si hay fraude, ¿verdad? O son cesadas, abandonadas en forma injustificada, como se han dado en muchos casos, los trabajadores tienen derecho, en defensa de sus fuentes de trabajo, de constituir empresas sociales, como se han venido dando algunos aspectos, y que más bien esto falta reglamentar y esperemos que se lo haga más adelante. ¿Usted cree, doctor Améztegui, que una de las soluciones es hacer la nueva ley del trabajo? Yo creo que hay soluciones de cortísimo plazo y estructurales. Hablemos de las de cortísimo plazo. Decía, está el médico, la secretaria laborando en este momento.
que entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en la relación laboral? Yo pienso que una solución con el cortísimo plazo es que todas las empresas que necesitaren den certeza jurídica a sus trabajadores por medio de claramente indicar mediante comunicados, circulares, en sentido que esta organización basado en la costumbre laboral del convenio 1 de la OIT, aunque no digan la fuente, va a respetar para casos de desvinculaciones o despidos intempestivos el desahucio, porque así se crea certeza. Pero por su parte, en cuanto a renuncias, que ha sido también cambiado, también exigir que se cumplan los contratos de trabajo o también la misma costumbre, porque al presente, esa sentencia constitucional, motivo del análisis presente, ha dejado sin efecto la renuncia, dado que la hermenéutica de la renuncia estaba contenida en el artículo 12, daba los plazos, y por tanto, al no haber ya plazos, cualquier trabajador hoy puede decir, dejo sin efecto mi relación laboral a la entrega de esta carta, y se va, dejando las rendiciones de cuentas tiradas, dejando el programa de televisión a medio filmar, dejando la caja del banco o lo que quisiera. Y por tanto, si ese comunicado instructiva, intranet o aunque sea cartel, que diga por el empleador que se respeten las relaciones laborales basadas en el contrato si este fuera escrito, porque seguro que ese contrato va a tratar el tema de renuncia y plazos, y o la costumbre corporativa y o costumbre nacional sobre el tema de renuncias, estuviera vigente y por tanto su compromiso de pagar desahucio cuando esto amerite dentro de desvinculaciones o despidos intempestivos crea certeza. Ese es el cortísimo plazo y en el largo plazo necesitamos una ley del trabajo nueva porque esta está parchada por todas partes, dado que la realidad económica del país ha cambiado desde el año 1939 hasta hoy, donde se hablan de cosas tan distintas a lo que se pensó hace 70 años, que la estructura jurídica misma necesita remoción y renovación. Dos posiciones distintas frente a este fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a la inconstitucionalidad del preaviso. Dos posiciones, pero un lugar común, la necesidad urgente de una nueva ley general del trabajo. Muchísimas gracias, muy amable. Quería usted decir puntualización. Algo, ¿no? ¿Cómo no? El tema de la renuncia, yo quisiera puntualizar que está en el decreto supremo 110 de 1 de mayo de 2009, donde dice de manera expresa que el trabajador puede emitir su renuncia en forma voluntaria y que por emitir su renuncia en forma voluntaria, pasados los 3 meses de trabajo, incluso tiene derecho al pago de la indemnización, lo que antes no ocurría, y eso le debemos al presidente Evo Morales, que lo ha clarificado porque ha aclarado el tema de la renuncia voluntaria, además con pago de indemnización por tiempo de servicio. Perdón, yo quisiera, por favor, mi derecho, ¿cierto? Pero el decreto supremo 110 solo habla del derecho a la renuncia. Aquí lo que está en duda es el plazo para presentar dicha renuncia. ¿Será intempestiva o con qué plazo? Dado que el decreto 1592 claramente dice, los plazos para renuncia serán aquellos determinados por el artículo 12 de la ley. Gracias. Muy bien. Sí, ya no hay plazo. Muy bien. Muchísimas gracias. Los invitamos a seguir porque en el segundo sector de Piedra, Papel y Tinta estará Rubén Atahuichi entrevistando a Matilde Casasola, poetisa y compositora boliviana que ganó un premio muy merecido de cultura. Dentro de un momentito, entonces, estamos en Piedra, Papel y Tinta.